Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Lozano, mi compañera Ana Felisa García y hoy queremos hacer un recorrido por la historia y el propósito de la educación sostenible. No solo los sucesos, sino por qué es importante y cómo influyen en la escuela y en la sociedad. Perfecto. De manera general, decimos que la educación sostenible es un enfoque pedagógico que busca rescatar los valores del mundo, teniendo en cuenta toda la evolución que vamos llevando con el comportamiento frente al planeta. Entonces, por eso en este momento es importante analizar un poquito sobre este tipo de enfoque. Listo, iniciamos un recorrido en la década de los 70 a los 90. Mirando la línea de tiempo, en 1972, la Conferencia de Estocolmo situó en la agenda mundial el vínculo entre medio ambiente y el desarrollo. Eso abrió una brecha para pensar en la educación como una herramienta para generar cambio. Luego de eso aparecieron documentos y conferencias, como la Carta de Belgrado y la Conferencia de Tbilisi, con los que se inició a crear los objetivos y principios para la educación ambiental. Esas primeras normas buscaron conciencia y conocimiento, que la gente supiera qué estaba pasando con su entorno, con el medio ambiente y con toda esta problemática. Bien, y luego de la educación ambiental se modificó en educación sostenible. El giro clave fue la Cumbre de Tierra del Río en 1992, donde el mundo apropió el concepto de desarrollo sostenible. En ese momento quedó claro que no era solo un tema de ecología, ni solo economía, sino que también era incorporar lo ambiental, lo social y lo económico. A partir de ese momento, la educación comenzó a plantearse no solo para transmitir información, sino para capacitar personas con la capacidad de tomar decisiones responsables, trabajar en comunidad y renovar mecanismos. Después, en el 2002, se encontró la Cumbre de Johannesburgo, que se aprobó el diseño de la educación para el desarrollo sostenible. En el 2005 al 2014, la década de la educación para el desarrollo sostenible y en el 2015 la Agenda de la ONU 2030, donde en el 2012 se fomentó lo que se llamaba la década de la educación para el desarrollo sostenible, que fue desde el 2005 hasta el 2014, liderada por la UNESCO, que fue una etapa de implementación en la que se encuentra formación docente, proyectos escolares, redes internacionales. Luego encontramos la Agenda 2030, que fue en el 2015, y el ODS 4, que fortalecieron la idea de que la educación debe integrar competencias para el desarrollo sostenible y la conciencia global. En el 2018 también se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Entonces los vamos a nombrar. El primero de ellos fue el fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Décimo, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianza para lograr los objetivos. Bueno, y en la actualidad de la educación sostenible no solo se enfoca en el medio ambiente, sino en la equidad social y en la economía justa. En muchos países ya es un proyecto transversal de los programas educativos formando ciudadanos responsables en el mundo, aunque todavía existen algunos retos muy importantes, pues el primero es una correcta formación docente, ya que muchos no reciben la preparación específica en EDS. En muchas instituciones, pues eso todavía no se ha implementado, planes de estudio limitados y sistemas de evaluación generales, entonces planes de estudio que no lo tienen en cuenta, que están muy cerrados a lo tradicional, a lo que veníamos. Y tercero, recursos de financiamiento limitados para proyectos de calidad. Sabemos que en la educación los recursos que destinan a estos proyectos pues son muy escasos y que hace más difícil que se pongan en práctica estos proyectos. El cuarto es desigualdad y entornos variados, lo que funciona en una comunidad puede que no funcione en otra. Hacen proyectos como muy generales y no se tienen en cuenta pues las problemáticas de cada entorno. Bueno, ahí vemos pues la representación, la línea de tiempo, la evolución de la educación sostenible. Es súper importante las fechas que ya hemos mencionado. Hay una gran conciencia ahora con la parte sostenible porque de pronto tenemos que ya empezar a pensar que los recursos se han agotado en cierto momento, en cierta forma, y por eso se hizo necesario tener que
mejor dicho, analizar la situación, el cambio climático, el desgaste de los recursos naturales, para empezar a recuperar de los mismos recursos, porque es que la naturaleza y todo lo que viene de la parte ambiental genera por sí mismo una misma vida para ellos. O sea, un árbol, por ejemplo, aunque uno no lo esté cuidando, él mismo se está cuidando porque la tierra le da nutrientes, porque de alguna u otra manera tiene los elementos para estar en pie. Entonces, pero el hecho de que nosotros las personas tenemos a veces conductas muy fuertes, entonces eso ha generado que se vea tantas situaciones a nivel mundial. Y es importante mirar de qué momento realmente se vino a tomar en la línea del tiempo, por ejemplo, en 1972, con la conferencia de Estocolmo, como lo nombró la compañera en la ONU, que se reconoce la relación entre medio ambiente y educación. Súper importante esa fecha porque de ahí se empezaron a dar pasos que realmente dieron acá, estamos ya mirando qué está pasando con nuestro planeta. Sí, Ana, y que aunque ya llevamos más de 50 años en este proceso, todavía es algo muy nuevo para muchas comunidades y que nos falta mucho para lograr lo que se está buscando, que es una educación realmente sostenible. Luisa, ¿tú te consideras ambientalista? Sí, Ana, yo creo que sí, pues trato de cuidar el medio ambiente a mi manera. Tratando de en mi entorno cuidarlo, digamos, no botando papeles al piso, inculcándoles a los niños cosas sencillas en el entorno en el que estoy, pues porque es más ciudad. Yo he visto que tú trabajas en un ambiente mucho más bonito y que tú tienes proyectos y cosas más chéveres sobre eso. Sí, sí, ese tema me apasiona mucho porque le he enseñado a mis estudiantes qué genera un residuo plástico, porque tenemos muchas islas de plástico ya en el planeta, porque sabemos que todos los residuos, sean plásticos o no plásticos, van a ir a toda la parte del mar, todo lo que es las fuentes hídricas, están contaminando con todo eso, y el agua es la fuente de la vida, nosotros sin agua pues no podremos sobrevivir. El agua produce muchas cosas y eso es lo que se está viendo más afectado. Aparte de eso, pues uno también habla para la siembra de árboles, sembramos árboles, plantas, mantenemos el entorno como con el verde, con el rojo, con la planta que tiene flor de tal característica como para repeler de esto los zancudos, porque la zona de trabajo pues es rural y allá hay mucho zancudo que produce el dengue, entonces uno mira más o menos que hay cierto tipo de plantas que por el olor o por lo que producen, entonces también alejan en cierto modo los zancudos o bueno, plagas que generan alguna situación de enfermedad. Entonces yo trabajo con ese tipo de cosas, con la transformación de todo lo que pueda, tengo punto ecológico para recoger todo lo que es reciclaje, transformo tapas, transformo plástico, transformo llantas, con los chicos, obviamente ellos hacen el proceso, uno dirige todo, sí, pero me he dado cuenta que realmente, o tuve la experiencia cuando llegué al colegio, el año pasado me hicieron el traslado para el colegio, yo vengo del Catatumbo, tuve la experiencia de que yo llegué al colegio y lo encontré totalmente lleno de plástico, o sea, no había una cultura, el pote a un lado y el plástico por el piso, y empecé ahí como a hacer todo el trabajo con los chicos y ya ese colegio, pues ahorita ya es un colegio que tiene entorno limpio, hay un punto ecológico que es una botella grande para recoger el PET, fue cubierta con una malla y ellos ya eso lo llenan rapidito, yo lleno sacas completas, ya tengo las personas pues, que también lo saca del colegio, cualquier cosa me dicen, entonces, profe, ahí tenemos archivo, yo listo, bueno, hagámosle, recogemos el archivo, bueno, recogamos tapa, hagamos las canastas, hagamos, bueno, diferentes cosas, vendamos, miramos a emprender con eso, porque es que, por eso digo, en una de las partes de esta charla que el ambiente de por sí se cuida solo, somos nosotros los que dañamos, lo que no tenemos de pronto dañamos el ambiente, porque usted puede llegar a una parte donde hay un bosque muy bonito que tiene flores de diferentes colores, que le ve mariposas, pero usted llega y de pronto, o la persona que llegue, porque uno ya no hace eso, se sienta ahí y si se comió cualquier cosa que se comió, ahí quedó el paquetón, ahí quedó, mejor dicho, todo el mugre quedó ahí, las plantas quedaron afectadas ya por el mugre, y esas son las cosas que estamos tratando de que la gente entienda, de que ese mugre, aunque parezca insignificante, lo tira una persona, pero cuando ya son dos mugres, entonces generalmente todo eso es lo que está dañando el planeta, que también están talando árboles, no solamente estamos dejando el mugre, están talando los árboles, tenemos toda esa deforestación, se deforesta, más no se deforesta, tenemos la situación de que nos están bajando las montañas, o por lo menos acá cuando yo viajo, anteriormente se veía mucha montaña, pero es que ahorita ya todo eso lo han pelado, ya prácticamente uno no ve verde, y por eso los climas acá ya están casi a 38, 39 grados, en Cúcuta está insoportable esa temperatura. Entonces es como ese tipo de conferencias, ese tipo de cosas, las que han marcado unas pautas importantes para que nosotros realmente seamos como más conscientes y llevar esa conciencia al estudiante que está en un contexto escolar, ahí dentro de mi aula, dentro de mi casa, hogar, ahí, que es mi institución, mi segundo hogar, y el entorno allá donde tiene que ir, qué situación en su contexto, cómo usted puede contribuir para que no se vea esa contaminación y que de una u otra manera conozcan estos avances para que ellos entiendan que hay un por qué se debe cuidar el planeta. Gracias, Luis. Sí, Ana, y mira que aunque somos dos contextos diferentes, porque tú estás en la parte rural,
y yo estoy en la capital, en la zona urbana, trabajo en la localidad de Bosa y el colegio ahorita está haciendo un proyecto muy bonito con el jardín botánico que es reforestando esa parte y pues están enseñando a los niños, digamos, y a las familias, porque ellos trabajan prácticamente es con bachillerato, entonces nosotros en primaria trabajamos más es como la parte teórica, digamos, enseñarles con cosas sencillas como con los papeles, a no botarlos en el piso, sino a depositarlos en la cesta que corresponde, pero entonces ya trabajamos con niños de bachillerato, con los árboles que están sembrando con el jardín botánico, entonces están haciendo ese proyecto también muy bonito. Entonces Pero quería ¿sabes también qué? como contarte esa parte. ¿Sabes qué, Luisa? Mira, hay una cuestión que es muy fácil de trabajar y de pronto yo te invitaría y invitaría a las personas que escuchan esta información. De pronto la parte del papel, que como sabemos el papel, un solo árbol genera cierta cantidad de papel. No tengo la medida ahorita, pero el hecho de tener un cuaderno, de no darle buen uso, de tirar y todo eso, eso nos está generando que tenemos falta conciencia ecológica. Entonces ahí nosotros en el colegio estamos haciendo libretas ecológicas, lápices ecológicos, con los catálogos, con el archivo, por ejemplo, las libretas, todo lo que se recoja, hay puntos ecológicos en los salones, donde pusimos cajitas, los niños botan solo el papel ahí, eso se recoge, se hace toda la transformación para hacer nuevo papel, porque eso se moja, se licúa, luego se pasa por un cernidor, bueno, se hace un proceso muy sencillo, así es Sí, muy sí, sí. sencillo, y se saca todo ese papel y se pone en un vidrio, unos vidrios que hay en el colegio, que hay en las ventanas, se acomoda, luego se seca, entonces acomodan y se cortan las hojas del tamaño y se organizan las libretas. Entonces es una manera de decir, bueno, pues si tú estás botando ese cuaderno y lo estás dañando, pero aquí si lo molemos, lo organizamos en una bonita libreta, la podemos hacer, podemos personalizarla poniendo la mascota en la portada, o poniendo la foto, bueno, lo que tú quieras ahí, o tu nombre, bueno, son muchas cosas que se ocurren en ese momento, pero se trabaja la conciencia de que un árbol, cuánto papel produce y que ese papel no le esté dando buen uso. Entonces yo te invitaría a que miraras un poco como esa información. Listo, Ana. Entonces, muchas gracias. Esperamos que esta información que les brindamos haya sido de su entero agrado. Buena noche. Bueno, lo mismo, que descanse.